el Value Stream Mapping, la herramienta de mapeo de cadena de valor. Entonces, esta imagen simplifica o simboliza lo que buscamos en un Value Stream Mapping. En un Value Stream Mapping, lo que yo busco es descomponer el proyecto en partes, descomponer el proceso en partes, identificar o entender cómo funcionan cada una de esas partes y cómo se interactúan entre sí, y poder entender cuál es el problema para poder corregir ese problema y volver a ensamblar el proceso. Entonces, un Value Stream Mapping es una representación en 2 dimensiones de algo que ocurre normalmente en 3 dimensiones. Y hay muchísimas maneras de poder representar un Value Stream Mapping. Hay muchísimas formas de poder hacerlo. No es que hay una forma correcta o una forma incorrecta de hacerlo, sino que hay muchas maneras de hacerlo. Pero hay características que debemos buscar o debemos identificar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un Value Stream Mapping? Es aprender cómo funciona el proceso, entender qué cosa está pasando en el proceso, poder simplificarlo o mejorarlo. Entonces, para eso se hace un Value Stream Mapping. Y finalmente lo que yo estoy buscando es que tenga resultado, que tenga impacto en el resultado final del proyecto, ¿no? Entonces, un Value Stream Mapping tiene unas partes específicas. Primero hay que saber de qué se está tratando. Entonces tiene que tener un título. Y en ese título debo entender cuál es el valor. Fabricación de puertas metálicas o de partes metálicas. Okay. Entonces, si esta es la fabricación de partes metálicas, entonces, ¿cuál es mi demanda? ¿Cuántas partes metálicas tengo que hacer por mes o por día? O por semana o por ciclo. Entonces, tengo que saber cuál es mi demanda. Entender cuál es mi demanda y cuál es el ritmo mínimo de producción. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el paquete de excavaciones, y tengo que mover 100.000 metros cúbicos, y tengo 2 meses para hacerlo, entonces tengo que hacer 50.000 metros cúbicos a la semana, al mes, o tendría que hacer 12.500 metros cúbicos a la semana, o podría estar diciendo que tengo que hacer 5.000 metros cúbicos al día pensando que voy a trabajar solo de lunes a viernes. Entonces tengo que mover 5.000 metros cúbicos diarios para poder lograr este resultado que me he planteado. Entonces eso se le llama el ritmo mínimo de producción. Vamos a otro ejemplo. En el caso de la estructura, si tengo que hacer, 13.000 metros cuadrados de edificio, ¿no? En 13 meses tengo 1.000 metros cuadrados que tengo que hacer al mes y tengo 250 metros cuadrados que tengo que hacer a la semana, o tendría que hacer 50 metros cuadrados diarios para poder lograr ese resultado de esos 13.000 metros cuadrados que tengo que hacer. Entonces, me permite establecer, tengo que conocer cuál es mi demanda, es decir, cuánto tengo que ejecutar, en cuánto tiempo, y debemos saber cuál es el ritmo mínimo para poder ejecutarlo. Una vez que tengo claro cuál es la actividad o cuál es el paquete que quiero analizar, ahora tengo que entender quién es el responsable, quién se va a hacer responsable de esta cadena de valor. Porque de nada me sirve ejecutar esto y no saber quién es el que va a dirigir todo esto, quién es el responsable de toda esta cadena de valor, quién se va a hacer cargo de esto. Y el responsable tiene que hacerse cargo de todo, de la producción, de la venta, ¿no? Del margen de este resultado. Entonces, porque él es el que va a tomar decisiones para hacer que este proceso, esta cadena de valor funcione. Porque si no hay un responsable y nadie puede tomar decisiones para que esto funcione, entonces no sirve de nada estar estudiando esto, ¿no? Porque decir, al final no vamos a hacer nada para resolverlo. Ok, ¿quién va a ser responsable? ¿Qué decisiones va a tomar? Y si todos estamos de acuerdo que él va a ser responsable, entonces lo vamos a seguir. Así sean las decisiones que tome, lo vamos a seguir, porque él es el responsable, él es accountable. Con eso, debo tener claro cuáles son mis actividades previas o las actividades para iniciar mi cadena de valor. O sea, para poder iniciar esta cadena de producción, ¿qué necesito? ¿Qué permisos necesito? ¿Qué materiales necesito? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué actividades previas tengo que ejecutar? Tengo que tener claro cuáles son esas actividades previas.
Luego tengo que entender cómo hago para lograr que todo esto arranque, funcione, para que se ponga en marcha mi cadena de valor. Y luego tengo todas las tareas de transformación, espera o decisión que genera mi cadena de valor, que es la producción, es el proceso productivo de mi cadena de valor. Este proceso productivo son el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, que yo debo ejecutar para poder entregar un lote de producción. O decir, un paquete de trabajo, un sector o un volumen de trabajo. Vamos a un ejemplo. Cuando estábamos hablando de la excavación, lo que yo hago usualmente en los procesos de movimiento de tierras, mi lote de producción es bien sencillo, camión. Lo que yo necesito es que el camión salga de mi terreno y lo deposite en otro lugar. Entonces, mis lotes de producción son camiones. Yo tengo que mirar por camiones. Si yo tengo 100.000 metros cúbicos que hacer en un camión de 10 metros cúbicos, entonces tengo que mover 10.000 viajes de camión. Ok, ya tengo muy claro cuál es mi unidad de medida con la que voy a trabajar. Y luego, para que mi camión salga y entregue o deposite el material en otro lugar, ¿qué tiene que pasar? Bueno, lo último que va a pasar es que va a depositar el material y alguien lo va a compactar. Va a tener que transportarse desde el punto donde lo recoge hasta el punto donde lo entrega, ¿no? Va a haber un transporte, un traslado, ¿no? Y luego, en el punto de inicio, alguien va a tener que cargar el material en el camión. Y para que alguien pueda cargar el material en el camión, alguien tiene que cortar el material del terreno y apilarlo en algún lugar para que pueda ser cargado. Entonces ya tengo mi mapa de pasos que me llevan a esta cadena de producción, que es un movimiento de tierra. Algo que normalmente la mayoría de nosotros que trabaja en construcción lo damos por descontado, ¿no? Porque lo hemos hecho antes y básicamente hasta con los ojos cerrados lo podemos hacer. Pero una vez que lo pones en un mapa de flujo de valor, una vez que lo pones en blanco y negro en un diagrama, lo que va a pasar es algo interesante. Vas a poder ver todo tu mapa de cadena de valor y vas a decir, ok, ¿qué factores están influyendo en mi resultado de salida, en cada uno de ellos? Tengo una máquina, una motoniveladora que puede mover tantos metros cúbicos por día. Tengo un cargador frontal o una excavadora que puede cargar al camión y puede hacer tantas carguillos por día. Tengo tantos camiones que pueden hacer tantos viajes por día. Tengo un rodillo compactador al otro lado que puede compactar tantos metros cuadrados por día. Entonces empiezo a tener una serie de datos y esos datos me permiten analizar la cadena de valor, analizar o entender qué cosa está sucediendo en la producción. Y un elemento importante en esta cadena de valor también es el tiempo, porque así como hay recursos, ¿no? Los recursos tienen impacto en el tiempo. Entonces yo tengo que analizar cuál es el tiempo que demoran en producir o en procesar cada uno de estos lotes de producción. Y lo que yo debo buscar es cuál es el tiempo meramente productivo y cuál es el tiempo total que tiene el proceso. Porque entre proceso y proceso pueden haber ciertos desperdicios. Y ahí yo tengo un cuadrito acá abajo que me dice cuál es el tiempo de ciclo y cuál es el tiempo productivo. Ese tiempo de ciclo me dice toma 26 días, 23 días, pero el tiempo de valor añadido o el tiempo de productivo puro es 188 segundos. O sea, si pudiera quitar todas esas esperas y todos esos desperdicios que hay, podría acelerar este proceso hasta 188 segundos. Pero como eso es imposible, porque hay procesos físicos que no se pueden hacer, voy a tratar de buscar acercarme lo más posible a ese valor. Entonces ya tengo mi primer indicador. ¿Cómo puedo mejorar esta cadena de valor? Y por último, tengo cuáles son las tareas de cómo se entrega, cómo se acepta, cómo se valoriza, cómo se recepciona este proceso productivo para poder convertirlo en valor, porque de nada me sirve producir, compactar, terminar, y si al final no se valoriza o no se cobra. Entonces, ¿de qué me sirve? Puedo haber producido
muy bien, pero no lo he facturado o no lo cobré. Entonces, no me sirve de nada. ¿Ok? Entonces, el Value Stream Mapping, como lo ven en la pantalla, pues es un diagrama que me permite analizar el proceso de producción, todo el proceso constructivo o el proceso productivo de un negocio, de un proyecto o de cualquier cosa. Entonces, el objetivo de esta sesión, el objetivo de conocer cómo funciona un Value Stream Mapping, es que aquí les he podido dar una pequeña charla de cómo lo uso, cómo yo es que normalmente hago el diagnóstico, identifico qué cosa tengo que mirar, cómo hago mi Value Stream Mapping, cómo lo pongo en práctica y finalmente qué indicadores debería estar analizando para poder saber cómo trabajar o cómo mejorar mi Value Stream.